Bien, ante todo, buenas noches. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos. Hoy vamos a tocar el tema sobre el racionalismo jurídico y su impacto en la Escuela Histórica del Derecho. Yo más bien diría en su impacto en la construcción normativas de las legislaciones correspondientes. Bien, vamos a dar como nota al inicio qué fue el racionalismo jurídico. En realidad, el racionalismo jurídico no era otra cosa que aplicar la lógica de las interpretaciones de las legislaciones vigentes en su momento en la atribuibilidad básicamente de las normas jurídicas. Es quizás uno de los pensadores más importantes de la época. Encontramos a Descartes, a Hugo Grocio y sobre todo a uno de los más grandes filósofos del derecho, como fue en su momento Comte y Husserl. Comte y Husserl. Ahora bien, este esquema del sistema interno de la apreciación del contenido de normas no era otra cosa que el contenido moral que toda norma tenía que tener para su aplicación, ¿no? Acuérdense ustedes que ese contenido moral no era otra que el jus naturalismo, o sea, el derecho natural. Y ahí encontramos a Hugo Grocio y a Pufendorf como uno de los filósofos más importantes que le dieron al racionalismo jurídico este embate. Ahora bien, quizás sea Descartes el que fue el primero en aplicar el concepto de la razón para la lógica de las inferencias a partir de una problemática y poderlo aplicar al campo del derecho, ¿no? Esto es la razón práctica, que hoy se conoce como la razón pragmática, y que una de las que desarrolla más es Susan Haack actualmente, ya en su momento lo vamos a ver, pero este pragmatismo no es otro que un jus naturalismo naturalístico que nace a partir de los trabajos de Hugo Grocio. Acuérdense que lo importante de esta corriente es la razón como fuente de conocimiento. Esa razón como fuente de conocimiento es una razón innata, una razón sensible, que nace a partir del conocimiento del ser. Y este conocimiento del ser que nos interesa a nosotros en este campo es el conocimiento ontológico. Una de las ciencias que apoyó mucho el desarrollo de esta corriente fue las matemáticas, en el modelo del constructo. Acuérdense ustedes que Descartes era un matemático, Hugo Grocio también lo era. Entonces ellos aplicaron esa lógica de las matemáticas para las inferencias de las normas, tal como ahora ya lo ha desarrollado Hart, lo ha desarrollado Gorky, ¿no? A partir de estas postulaciones axiomáticas. Ahora, lo importante de destacar es que aún en pleno siglo XXI, autores como Robert Alexy, autores como, por ejemplo, Susan Haack, han recogido todavía este desarrollo jus naturalístico, ¿no? Y que lo importan o lo comportan dentro del sistema de las normas excluyentes, ¿no? Aquellas normas que tienen que ser valoradas desde el punto de vista moral, ¿no? Es decir, te lleva a la eticidad del control de toda actividad jurisdiccional o de toda actividad humana o política, que en este caso los que desarrollan el derecho, el legislador, o en campo de un Estado no democrático, la legislación que nace a partir del gobierno estatal X o Y, ¿no? Como lo tuvimos en Perú en los años 70, prácticamente del 68 hasta el 80, el Perú afrontó no un Estado constitucional, pero sí un Estado legal de derecho a través de marcos de decretos supremos que daban los gobiernos militares. Este racionalismo tiene como base los conocimientos epistemológicos y nociológicos, ¿no? Que hemos visto en las primeras clases. Este conocimiento epistemológico nace a partir de cualidades subjetivas, el ideal de las cosas, y en el caso concreto que le interesa al jurista es la norma y el proceso.
la norma como objeto de regulación de una conducta humana y el proceso como una regulación o una actividad jurisdiccional para determinar un conflicto, ¿no? Penal, civil, laboral, etc. Ese es el fundamento de un racionalismo que nace a partir ya del siglo XVII, XVIII, y en el siglo XX es donde ya se va estabilizando, cuando surge el positivismo jurídico con nuestro gran amigo Hans Kelsen. Como siempre le digo en clase, siempre vamos a volver a Hans Kelsen. Esta posición crítica, si se quiere, desde una perspectiva ontológica menos fenomenológica, ha sido planteado por Karl Popper. Karl Popper, por ejemplo, en su material Los dos problemas fundamentales de la epistemología, Tecnos, nos dice lo siguiente: de las leyes naturales, página 232, Tecnos, los dos problemas fundamentales de la epistemología, escrito entre los años 30 y 33. 30 y 33. Tecnos, página 232. De las leyes naturales, o sea, racionalismo jurídico, derecho natural, se deducen aserciones sobre acontecimientos de lo que no sabemos nada. Nada. Es decir, profecías, predicciones, pronósticos, ideales. Si la predicción se cumple, el pronóstico se verifica. Suscribimos a la ley un valor positivo, o sea, estamos ya entrando al derecho positivo, al derecho escrito, a la norma estrictamente. La refutación de un pronóstico se considera, por el contrario, como un fracaso de la ley de la que ha sido inferido. Ubiquémonos en la época 33, 39, antes de la Segunda Guerra Mundial. Karl Popper. Popper lo que nos está enseñando es que sobre un naturalismo a priori no podemos nosotros deducir cuestiones epistemológicas concretas, porque la filosofía del derecho, tanto en esa época como ahora, lo que busca, ¿qué cosa es? Es reflexionar básicamente sobre dogmas, porque esos dogmas, al momento de plasmarse en una norma, tiene que ser interpretada por el juez, por el fiscal, por los abogados. Entonces, no podremos centrarnos solamente entre una relación lógica entre lo que es la lógica pura con lo que es la norma y con lo que es la interpretación de la norma. No podríamos, básicamente porque acá lo que surgiría sería la hermenéutica. Anoten, la hermenéutica como un punto específico de interpretación. ¿Y esto por qué? Porque ya Hobbes lo había adelantado y que precisamente Kant lo había desarrollado cuando hablamos de los sistemas naturalísticos, básicamente de la confección de un derecho o de una norma o de un conjunto de normas que tengan carácter positivizado, es decir, escritas. El derecho natural, tal y conforme se conoció en el siglo XVII al XVIII, se empezó a codificar las leyes papales, los convenios de Roma, etcétera, y que han prevalecido hasta el momento, ¿no? En las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿no? En todos los tratados internacionales en el cual todos los estados estamos obligados a cumplir cuando de por medio hay afectaciones a derechos humanos de carácter constitucional. Entonces, el concepto de Hobbes, ya regresando a Hobbes, y su influencia se situaban en dos puntos específicos. ¿Cuál es? Que hay un rechazo ya a la metafísica para incorporarlo a través, o sea, la meta, más allá de la física, más allá de la cosa, para incorporarlo desde el punto de vista normativo en cualidades normativas, que es lo que recoge ya Hans Kelsen. Cuando Hans Kelsen comienza a publicar a partir de 1910, 1911, cuando Hans Kelsen tenía 21 años, muy jovencito él, comienza a desarrollar su teoría pura del derecho. Entonces, en Metafísica de las Costumbres, que es un material que también lo tienen, ¿no? Kant nos enseña
de que el formalismo, como imperativo categórico, el formalismo, es decir, la construcción de la norma como contenido metafísico e imperativo, tiene que ser corporativizado, o sea, tiene que ser diseñado no solamente en el aspecto subjetivo, sino objetivo de la dación de la ley. Es decir, la norma tiene que ser clara, tiene que ser diáfana, y si esta no lo es, hay que interpretarla. Y en la interpretación, ese racionalismo jurídico, que es la aplicación de la lógica en la norma, va a ir creando una secuela de interpretaciones que de una u otra manera te van a llevar básicamente a desarrollar la propuesta. Hay un material muy importante que es la filosofía del derecho de Hegel a Kant. Repito, la filosofía del derecho de Hegel a Kant, escrito por un español, León Dudovne. Le voy a pasar hoy el material. Cuando él nos enseña lo siguiente, en la página 41, en el siglo XVII aparecen concepciones del derecho natural que pueden interesar hoy al historiador de las teorías jurídicas. Ellas fueron enunciadas por filósofos que en sus meditaciones sobre la vida humana se vieron abocados a la necesidad de interpretar el orden jurídico, y por juristas, al reflexionar sobre el derecho, elaboraron acerca de él doctrinas universales, entre ellos Hobbes, entre ellos Pufendorf, entre ellos Grocio. La semana pasada vimos algo de Groff, hoy estamos viendo a Grocio y estamos desarrollando ese estado del racionalismo jurídico, que no lo encontramos solamente a fines del siglo XIX, sino ya estaban en el siglo XVII, XVIII, y ya en el XIX-XX se van plasmando. Cuando se va plasmando este racionalismo jurídico, vamos a encontrar dos grandes deficiencias que ya lo dijo Perelman, en su momento lo vamos a ver cuando analicemos a los cuatro fantásticos de la interpretación de las normas, McCormick, Robert Alesi, Dworkin, Perelman, entre otros. ¿Cuál es? El modelo de Nuremberg, al cual critica Perelman, donde los jueces, en este caso los jueces nazis, por aplicar la ley, violaron el derecho. Repito, aplicando la ley, violaron el derecho. Este es tremendo lo que dice Perelman, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el legislador puede dar una ley abusiva, puede dar una ley contraria al orden normativo. Y no solamente el legislador, sino también los jueces pueden aplicar la ley, pero sin cumplir el derecho. Y esto es tremendo. Es tremendo porque a partir de aquí encontramos dos casos de estados constitucionales. Uno, el estado democrático constitucional, que es el que tenemos, y otro, el estado de derecho o estado legal. En el primero, en el estado democrático constitucional, solamente, repito, solamente nos rige la Constitución, un estado democrático y constitucional. Y en la Constitución, todos los funcionarios públicos están obligados a fundamentar su resolución. Fundamentar una resolución no es justificar la resolución. Fundamentar es primero justifico y luego fundamento. Por más sellos que tengan de un juez de primera instancia, uno de segundo y un supremo, tienen que resolver conforme a derecho. Pero en un estado legal de derecho se cumple la ley, más no el derecho. Más no el derecho. Una de las características es esa, ¿no? Son los llamados estados fetiches, que no respetan la Constitución y que tienen apremios básicamente por los tratados de carácter internacional, Convención de Viena, Tratado de Derechos Humanos, Tratado de San José de Costa Rica, etcétera, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en la época del terrorismo,
de fines de los 70 hasta los 90, el Perú fue prácticamente sancionado económicamente también por hacer violaciones de derechos humanos en contra del procedimiento arbitrario con jueces sin rostros para condenar terroristas, ¿no? No se dice que no se debe condenar, pero hay que respetar el debido proceso. Eso era un Estado legal, no era un Estado democrático de derecho, ¿no? Igual, no quiero dar nombres, lo que ha sucedido hace poco, ¿no? Eliminar a estudiantes, ingresar a universidades, ¿no? Un Estado legal, cumplían la ley, más no el derecho. En esa línea, los trabajos de estos grandes propulsores del derecho, modernamente, y digo no tan moderno, ¿no? 2003, 2004, que es que tiene el premio Nobel, Habermas, él describe el renacimiento del justnaturalismo. Justamente por eso gana el premio Habermas, ¿no? En sus dos obras, Teoría de la Comunicación 1 y 2. Les llegué a enviar ese material. Ya. En Teoría de la Comunicación 1 y 2, Habermas, si ustedes leen los materiales, lo van a leer, van a encontrar toda una vuelta al racionalismo jurídico de Pufendorf, de Grocio, 1927-28 para adelante, ¿no? Pero es quizás el más grande o brillante sociólogo y politicólogo y jurista, Max Weber para la sociología y para el derecho, el mayor representante de la línea del racionalismo jurídico. ¿Qué nos dice Max Weber? Aparte es el padre de la sociología jurídica, ¿no? O de la sociología. ¿Qué nos dice Max Weber? Nos da 3 postulados, hasta 5, ¿no? El primero es, lo que es racional desde una perspectiva práctica resulta irracional desde una perspectiva ideal. Repito, lo que es racional desde una perspectiva práctica resulta irracional desde una perspectiva subjetiva. Claro, porque lo que te está diciendo es que esa racionalidad tiene que tener 3 elementos. El primero, la inferencia lógica. El segundo, la hipótesis. Y tercero, el falso sionismo. O sea, negar todo, ¿no? De esa negación de todo te va a dar un resultado. Pero esa negación del falsacionismo no es una teoría puramente del derecho positivo, sino nace a partir de la intromisión que hace el jurista cuando exterioriza su pensamiento al interior y comienza a falsear primero su hipótesis para ya hallar un resultado y que ese resultado sea uno que justifique su primera proposición, ¿no? Y esto lo llevamos al campo de la metodología, ¿no? Karl Popper lo enseña muy bien en su metodología de la investigación. Y es otro de los que recogen o trajo Max Weber y lo desarrolla a mayor amplitud cuando habla sobre la tesis del falso sionismo, ¿no? El falso sionismo es un elemento principal que tiene que ingresar a cualquier análisis subjetivo que nosotros podamos hacer. Y si ese análisis subjetivo, ese es un análisis de carácter científico, como por ejemplo la prueba procesal o un trabajo de investigación, una tesis, etcétera, doctoral o de maestría o de licenciatura, tiene que tener ese marco del falso sionismo para justificar la propuesta. De lo contrario, eso no sería un trabajo de investigación de ese carácter, sino sería una monografía, ¿no? Esa es la diferencia entre una tesis y una monografía, ¿no? En la tesis tienes que probar tu hipótesis y también tienes que agregar, ¿no?, las hipótesis variables o los consonantes variables justamente a través de los hechos falsos o el falsacionismo para negar tu propuesta. Y si aún planteando ese falsacionismo, tu problema que está inmerso en tu conclusión le va a dar fuerza regulativa, ese sería tu marco teórico. Y al ser tu marco teórico, volvemos nuevamente a lo que nos dice Max Weber. Si ese razonamiento es práctico, pero subjetivo, no tiene ningún valor para la ciencia.
No siendo Max Weber un positivista, al contrario, un jus naturalista, él enseña también que ante el aumento del derecho regulado, o sea, las creaciones de las diferentes culturas jurídicas, frente a ese aumento, las codificaciones hay que sistematizarlas. O sea, debemos sistematizar las codificaciones, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, regulaciones jurídicas sobre derechos de personas jurídicas. Hace poco había una regulación amplia, que 40 delitos, ¿no, Marco? Han ampliado a 40 delitos más una interpretación sobre qué delitos. Principios cohecho, cohecho internacional, peculado, corrupción, delitos tributarios, delitos aduaneros, lavado de activos, financiación del terrorismo. O sea, es tremenda la lista, ¿no? Es tremenda la lista. Son 40 delitos más que se han ampliado para interpretar qué norma. La ley 3424. La ley 3424. 3424. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que sistematizar. Hay que sistematizar. Y sistematizar no es leer el artículo, sino es hacer una interpretación hermenéutica a partir de esas propuestas científicas. Entonces, el racionalismo es prácticamente lo que en la sociología se conoce como racionalizar todos los conceptos ontológicos de parte de la comunidad, en este caso de la sociedad. Pero en el campo del derecho, que nos interesa a nosotros, es racionalizar todos los compuestos normativos a partir del desarrollo propio de lo que el legislador quiere regular, lo que el legislador regula, lo que el legislador nos da, ¿no? Para la mejor convivencia del desarrollo de la comunidad. Ahora, el legislador puede prever cualquier tipo o clase de forma de legislar, ¿no? Encontramos tres clases. Una de ellas es la laguna del derecho, ¿no? En donde prácticamente legisla sin base y en donde la jurisprudencia va a cobrar un desarrollo útil para interpretar lo que el legislador quiere decir, ¿no? Pero ahí debemos tener bastante cuidado, en el sentido de que en el campo del derecho civil, administrativo, ¿no? Esas regulaciones o regulaciones ambiguas tienen que ser resueltas a veces por la analogía, ¿no? O a veces también resueltas a través de una interpretación. En el campo penal no. En el campo penal tenemos el principio de legalidad, pero no hay que confundirlo con el desarrollo del problema. En este caso, cuando esa sistematización no tiene claro el bien jurídico, sí nos encontramos en un gran problema, porque lo que podemos hacer nosotros es, a través de la jurisprudencia, resolver esos problemas, como que pasó con lavado de activos. Pero acuérdense, ya cuando hemos tocado ese tema, en lavado de activos lo que resolvió el problema era analizar el bien jurídico, o sea, el centro de protección de la norma. Porque tenemos un problema, no podemos aplicar la analogía en el campo penal. Yo no sé hasta qué punto la 30.024 es correcto, Marco. La 30.024 no sé hasta qué punto podemos aplicar la analogía o hacer una interpretación sistemática en base a la unidad de criterios, si hay agravantes genéricas, agravantes específicas, si hay autoría, si hay coautoría, instigación, todos los marcos de autoría y participación y de delimitación de los tipos penales en virtud de qué cosa, delito y crimen. Habrá delito de peligro abstracto, o sea, hay que identificar, hay que trabajarlo, ¿no? Y eso el racionalismo jurídico, ¿no?, nos ha enseñado a ir desarrollando a partir de Grocio, Pufendorf y Max Weber, es esa metodología. En materia penal tenemos las doctrinas jurídicas que nacen a partir del desarrollo de una sentencia que no es vinculante, pero que deja doctrina legal, ¿no?, en la que el juez va a ir desarrollando a partir de esa doctrina legal ese vacío, no de tipicidad, sino de sistematización. Cuidado, porque si hace un vacío de tipicidad, estaría creando un tipo que no existe, y eso sería prevaricato, ¿no? Y créanme que al día siguiente ese juez está preso, ¿no?, porque no puede ir contra lo que no está escrito. Tenemos las jurisprudencias vinculantes, ¿no?, aquellas que te obligan
pero que usted se puede apartar, usted como juez se puede apartar, ¿no? Fundamentando por qué se aparta de esa jurisprudencia vinculante, pero está, de una u otra manera, está desarrollando lo que el legislador ha dado a través del código. Tenemos los plenos jurisdiccionales, que creo que son los más importantes, los plenos jurisdiccionales, en el cual, pues, ya hay un pleno, ya hay un pleno que ha resuelto, ponte, la sala permanente, la sala transitoria, por qué no decir la sala de derecho constitucional sobre un tema de carácter penal, donde los jueces ya tienen que aplicar ese pleno y no apartarse de ello, salvo que usted crea lo contrario y tiene que fundamentar, ¿no? Y tenemos también el tema de la casación, ¿no? En las casaciones sí hay ciertos problemas, ¿no? Porque a veces delimitan la postura del cliente, ¿no? Me refiero al cliente, fiscal, jueces y abogados. Le cuento una chiquita así rapidita nada más. Resulta que una persona X denuncia a otro por delito de falsedad ideológica y resulta de que el objeto del delito era una letra de cambio, ¿ya? En primera instancia es absuelto porque se considera que el objeto del delito, la letra de cambio, era un documento privado, no era público. En segunda instancia, esa sentencia también confirma, no, esto es un documento privado. El tipo dice que sea un documento público. Pero, ¿qué pasa? Que no han leído más abajo lo que dice que para efectos de documento público también hay que interpretar aquellos que son introducidos, ¿no?, en el campo notarial o en el campo básicamente de una empresa o una asociación. Ahí se convierte para valoraciones nada más un carácter público. Y eso lo resalta en una casación la Corte Suprema. Hoy les envío la casación. Y la Suprema dice, estamos amarrados porque la apelación no ha venido por el fiscal. En el sentido que la casación no ha venido por el fiscal, ha venido por el agraviado, solamente para la delimitación de la cuestión civil, porque se vio afectado. Fue un libramiento de 65.000 soles, ¿no? Y era obvio que el juez de primera y segunda instancia tendría que haber aplicado la responsabilidad extracontractual. Ok, acá no hay delito, según ellos, pero sí hay una responsabilidad extracontractual y por lo tanto con esa sentencia ya no necesito iniciar un proceso civil. Basta con la sentencia para que tal o cual persona me abone los 65.000 soles que ha causado perjuicio. Y eso que la Corte Suprema dice, lamentablemente no podemos entrar al tema de fondo, porque el tema de fondo sería, oye juez, ¿sabes qué? Resuelve, porque ese documento no es privado, es público. Pero no puedo porque no ha venido en casación, ha venido solamente la parte del agraviado. Por lo tanto, resuelva conforme a ley. ¿Cómo se llama ello? Tutela procesal efectiva. Pero lamentablemente, en esa tutela procesal efectiva, la Corte Suprema ya amarró, dijo, no me puedo pronunciar sobre la responsabilidad penal, porque sí hay responsabilidad penal. Sí lo hay, lo que hay una mala interpretación. No hay hermenéutica en la interpretación del juez. Hoy les mando la casación. Ahora bien, este es en el campo de la laguna, ¿no? Ahora, y este es un poco controvertido porque ya mismo la tutela procesal efectiva, que nace a partir del derecho natural, esto no nace del derecho positivo, ¿no? Ustedes saben todo lo que se luchó para la modernización del Código Procesal Penal del 2004. No fue fácil. Los proyectos que se dieron a partir de 1980, de los 90, recién se hicieron realidad en el 2004. En los 90, 80, 70, había un juez que investigaba, un juez que sentenciaba. O sea, era parte en ambos. Hoy, con el modelo 2004, que no es tan joven, dice el nuevo Código Procesal Penal, de nuevo no tiene nada, ya pasaron varios años. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuántos años han pasado, Ángela? Exacto. 19, ya mayor de edad. Y todavía seguimos diciendo nuevo código. Ese nuevo código, o Código Procesal Penal, contiene muchas herramientas justnaturalistas. Una de ellas es la tutela procesal efectiva, que hoy se ha ampliado no como está en el artículo 71,
sino la jurisprudencia a través de los abogados, más concretamente los abogados del Ministerio de Justicia, han ido con la aplicación del código en Goaura ampliando esa interpretación. Esa interpretación nace a partir de una hermenéutica clara, diáfana y una interpretación sistemática. Ahora bien, ¿sobre cuáles serían esas interpretaciones? A veces nosotros abrimos la Constitución y no... yo hablo de forma general, ¿no? Abrimos la Constitución y no vemos de dónde nació eso. Si ustedes ven, por ejemplo, la presunción de inocencia, artículo 2, apartado 24e, el derecho a la información, artículo 139, apartado 14-15, el derecho real de defensa, artículo 132, apartado 14, el derecho a la libertad probatoria y a la cosa juzgada, 139, apartado 2.13. El más importante, el juez natural. Artículo 139, inciso 1 y 2. Juez natural. Y así, podemos seguir detallando. Entonces, esto nos trae a nosotros, pues, una convención de que cuando analizamos derecho positivo, o sea, el derecho positivo, el jus positivista, que encontramos al Kelsen como aquel que originó esta cuestión, no es necesariamente Kelsen, sino ya había en los glosadores, ¿no?, del racionalismo esta postura, ¿no?, que nos ha traído a nosotros el derecho positivo. En esa línea, todo lo que está regulado en las normas pertenece al derecho positivo. En el material que se ha entregado encontramos 3 adverbios. El primero es: la teoría pura del derecho se entiende de Kelsen, interpretando a Kelsen de manera directa, no lo que dijeron de Kelsen, sino interpretando a Kelsen de lo que Kelsen escribió, no de lo que de Kelsen han dicho, repito, sino de lo que Kelsen escribió y de lo que ustedes tienen en los materiales, interpretando a Kelsen. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosa es la teoría pura del derecho para él, para Kelsen? Él lo dice. Es una teoría sobre el derecho positivo y no sobre el orden jurídico. Esto es tremendo, y eso lo dice Kelsen. Es una teoría sobre el derecho positivo, mas no sobre el orden jurídico. ¿Por qué? Porque el derecho positivo son todas las normas que da el legislador. Pero esas normas que da el legislador, obviamente, se encuentran dentro del ordenamiento jurídico del país que se da, o del Estado que se da. Pero Kelsen solamente trabaja el concepto de la norma, no el concepto del orden jurídico, porque ese orden jurídico está relacionado al estatus social de ese Estado. El para qué, el por qué, el deber, lo moral, lo inmoral, a Kelsen no le interesa. ¿Por qué tenemos, con todo respeto, tantos delincuentes en nuestro país? ¿Y por qué Guatemala no lo tiene? Honduras creo que es el que... Honduras, ¿no? ¿Honduras es? ¿Honduras? Ya. Honduras, ¿por qué ya no lo tiene? Ese ya es el ordenamiento jurídico de ese país. No, que el derecho no sirve, ¿no? Que no, el derecho no me garantiza que yo deje mi automóvil en la esquina de la unidad de posgrado y dentro de 10 minutos salga y ya no esté. Obviamente, pues el derecho no te va a garantizar eso. Porque aparecen los deberes que cada uno debe tener. Por eso Kelsen es bien claro, dice: yo escribo sobre teoría normativa, no sobre el orden jurídico. Eso ya lo hace el político. O sea, la politología de la estructura de la jurisdiccionalidad, que es un tema que pertenece a teoría del Estado, no al científico normativista. Ahora, ¿qué es lo que hace en la teoría pura? Integrar el derecho y especificar el contenido de esas normas, ¿no? Como una interpretación, él distingue 3 factores, ¿no?, como una forma de interpretación. La primera es el objeto de estudio.
que va a estudiar. Y cuando hablamos objeto de estudio en el campo penal, el objeto de nosotros son las normas y lo ontológico, ¿no? Lo ontológico, sujeto activo, sujeto pasivo y normas. Pero ese ontológico está relacionado a las leyes de la causalidad. ¿Pero qué leyes de la causalidad? Las físicas no. Las leyes de la causalidad que te rigen a partir de un suceso, de un hecho fáctico en tipos penales cerrados, no abiertos. La mayor crítica que se le hizo a Kelsen fue que nos dejó la duda entre el ser y el deber ser. Obvio, porque él lo aclara. Empezando su obra, los que van a leer la obra, le he pasado por digital, empezando su obra de arranque, él dice, ¿no? Como al minuto el partido mete un gol. Dice, no, mi trabajo es una teoría pura sobre el derecho positivo y no sobre el orden jurídico. Yo ahí no me meto, ahí se meten los jerarcas. Ahí están los políticos, los presidentes, los senadores, qué sé yo. Mi trabajo es teoría pura del derecho. Entonces, ahí es lo primero que decimos, aquellos que dicen, no, que con todo respeto, que el Poder Judicial está lleno de corruptos, que los fiscales, que los abogados. No es así. No es así. Eso pasa porque el ordenamiento jurídico lo permite, pues, ¿no? Lo permite, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Fiscal no puede ser cualquier abogado desempleado. Juez, con mayor razón, ¿no? Tomémoslo por lado, ¿no? Un fiscal, un juez tiene que ser alguien que tiene esa voluntad de querer ser juez y fiscal, ¿no? Que cualquiera no lo tiene, ¿no? Yo personalmente no lo tengo, ¿no? El fiscal tiene que ser alguien que está atento cuando lo llamen. Y un juez que tiene que estar concentrado en sus 8 horas de trabajo, ¿no? No puede ser alguien que porque no tiene empleo postula y logra. Entonces, ahí entramos básicamente a ir diferenciando estas cuestiones de la integración del derecho y no sobre normas jurídicas específicas de carácter extra del derecho, como serían las aplicaciones de las normas sociológicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, el juez de ejecución. El juez de ejecución. Ese juez de ejecución lo que aplica es una norma sociológica. Y sobre esa norma sociológica a Kelsen poco o nada le interesa. A Kelsen le interesan las normas que regulan las conductas para el derecho positivo. En este caso, el juez de ejecución lo que está haciendo es ejecutar una resolución que ya está hecha. Condenado. Y confirmado, ¿no? O sea, una sentencia condenatoria y confirmatoria, INPE. Juez de ejecución, ¿no? INPE, ¿ya? El INPE, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país, y eso sí lo digo con toda autoridad, no hay un juez de ejecución, pues. O sea, no hay un juez que se dedique básicamente a ejecutar la sentencia, o sea, a ir a ver al penado, cómo está, si tiene una enfermedad, cómo está su trámite, 3x1, 2x1, no sé, todo lo que puede tener como un beneficio penitenciario, ¿viste? No hay ese juez. Y ese juez, ¿eso quién lo hace? El juez de investigación preparatoria. El pobre juez, duró como 6 meses nomás. El propio juez de investigación preparatoria que tiene que resolver todos los días casos. ¿Con qué tiempo se va al penal? ¿Cómo se va al penal? Ir al penal es estar todo el día. Ustedes lo saben mejor que yo. Estar todo el día. Y tu carga. Investigación preparatoria, el juez tiene que estar en las audiencias. Y la audiencia no es a las 8 de la mañana, pues, es de las 7 y tanto, porque ya el juez tiene que estar 7:30 más tardar en su despacho. Si no es. Mis amigos jueces llegan 6:30, dice, al despacho. ¿Sí me cuentan? Yo le digo, yo te gano porque yo de las 5:30 ya estoy trabajando mis clases. Me levanto más temprano. No, eso es una broma. Lo que digo, entonces, a partir de ahí, la tarea de Kelsen, y lo dice en su manual, es delimitar el conocimiento del derecho
a una fuente de disciplina para evitar un sentido metodológico que no sea puro. O sea, un sentido metodológico, ¿por qué 30 años? ¿Por qué 15 años? ¿Por qué no es justa la resolución? ¿Por qué causa Estado la resolución? ¿Por qué al señor Castillo, al presidente Castillo, le aplican la prisión preventiva sin que se den los elementos graves de convicción? Es decir, la rebelión. Ahora es otro tema, que esté saliendo las pruebas, que si hay pruebas, que hay audio, video, pero en el momento no había eso. ¿No? Eso no le interesa a aquel. Estaba el 268. Elementos graves de convicción. Y Fiscalía construyó una teoría de elementos graves de convicción, ¿no? Y más se pusieron duros en lo que son los arraigos, ¿no? O sea, el peligro procesal, ¿no? Y toda la resolución basa en el peligro procesal, pero no atacamos lo primero. Eso a aquel se no le importa. O sea, alguien puede decir, no, que el derecho es injusto, ¿no? Que no se le aplicó lo que se le tiene que aplicar, ¿no? Hace poco al presidente Pedro Pablo Kuczynski, para mí, un hombre de 90 y tantos años, maltratarlo de esa manera, para que después le declaren nulo todo, las peticiones de pena, ha estado preso prácticamente en su casa, creo que 8 años. Entonces, él puede decir, el derecho no existe, el derecho no vale. No, porque aquel señor lo dijo. ¿Qué es lo que dijo? Mi trabajo es sobre el derecho positivo, más no sobre el orden jurídico. Más no sobre el orden jurídico. Ese es un tema ya que comporta la sociología o al derecho constitucional. Entonces, la teoría pura del derecho tiene dos niveles. El primer nivel es las ciencias naturales. Kelsen no se pronuncia. Es decir, el sentir, el temor, el miedo, de pronto la legalidad de lo que tú puedes considerar como justo o injusto una resolución, y las ciencias sociales. Esto sí le interesa a Kelsen. Es decir, el marco de la sociedad. Vamos a subrayarlo. Y este marco de la sociedad no es otra cosa que la convivencia fáctica. Es decir, los fácticos, cómo se desarrolla el ciudadano, a lo Hegel, el ciudadano que se comporta conforme a derecho, es un ciudadano libre, que respeta la norma. Aquel ciudadano que no se comporta conforme a derecho es un enemigo de la sociedad, Jacobs. O sea, hay que aplicarle las normas, la agravante genérica, la agravante específica, hay que quitarle los derechos penitenciarios, etc. En el sentido subjetivo, la actuación racional es sobre el acto. Vuelve a reiterar que es sobre el acto, el hacer. Es lo que nosotros conocemos como conducta típica, ¿no? Ya para el campo penal, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y para el civilista sería el acto traslativo de dominio en un contrato, en una enajenación, en un suministro, en una declaratoria de heredero, etc. Actos. Ahora bien, coincide entonces lo significativo con que él no trabaja el orden jurídico, más sí el tema de la norma. La crítica que se le ha hecho a Kelsen, escriban, es que no pudo distinguir entre el ser y el deber ser. ¿Ya? Eso sí, tomen nota, entre ser y el deber ser. Pero fue por una razón, pues. Fue por una razón. No es que él no pudo, sino que no le importó. Por lo siguiente, lo han notado. Él hizo una distinción entre la norma y la ley. Son cosas muy distintas, ¿eh? La norma y la ley. Y a partir de ahí, Kelsen construye fácticos. Y esos fácticos los desprende de las leyes de la causalidad.
Y en las leyes de la causalidad podría estar el valor subjetivo de lo ponderable en relación a la justicia. Eso no lo ve. Sintetiza todo el material de interpretación a partir básicamente de lo que él llama material positivo contra la metafísica. Él no dice que la metafísica no sea importante. Lo que él está diciendo es que su trabajo es el desarrollo del positivismo dentro de la interpretación jurídica. Entonces, a partir de ahí nace un esquema conceptual con un concepto externo que nos va a desarrollar sobre el tiempo y el espacio. Toda norma tiene un tiempo y un espacio. Primero cuando se promulga y luego cuando comienza a ejercer, ¿qué cosa? Su efectividad. Pero esa efectividad, volviendo a Jering, el fin del derecho en Jering, no tendría valor si no fuera por la coacción. La coacción es el que le da valor a la norma. No nos olvidemos, ¿eh? Oye, si usted no te comporta conforme a derecho, entonces la norma se te aplica prevención general positiva, general positiva, Jacobs. O como había en los 80, ¿no? Delincuente terrorista. Si colocas un coche bomba en un cine, tendrás pena de hasta 35 años o cadena perpetua. Entonces ya había una amenaza. Jering, ¿no? El fin del derecho, ¿no? En el fin del derecho, Jering nos enseña que de pronto la norma sin coacción no tiene vida. Y lo dijo hace poco Jesús María Silva Sachi. Cuando una norma es atacada, se ataca el fáctico. Pero inmediatamente esa norma se vuelve elásticamente se vuelve a regular. El contrafáctico cambia. Carlos Alberto Pérez Gil, algunos paradigmas filodóxicos en sus ambientes intelectuales, página 217, dice: de este texto se deducen los elementos esenciales de la legislación jurídica. Primero, el derecho como síntesis de leyes jurídicas es normatividad exterior a la subjetividad del ciudadano. El derecho viene a regular eternamente las relaciones mutuas entre los individuos, donde los deberes es lo más importante en esa relación humana. Lo que no está prohibido está permitido. Cita a Kant. Metafísica de las costumbres, página 205. El desarrollo básicamente de Kelsen es la producción de esas normas de ejecución, ¿no? Que se pueden dividir en normas de cuidado, normas de deberes, normas prácticamente cuidado, deberes, y normas de interpretación hermenéutica, ¿no? Hay quienes han desarrollado un poquito más a Kelsen. Casamiglia, por ejemplo, es uno de mis preferidos. Él dice que ahí podríamos agregar una cuarta. Es discutible, pero la interpretación heurística, ¿no? Es discutido, digo, porque solamente Casamiglia lo ha sostenido, ¿no? Pero lo usamos muchos en los trabajos de investigación, ¿no? La interpretación heurística, o sea, todo el contexto del marco teórico del derecho que usted está revisando. Entonces, Kelsen nos dice que la norma es el sentido de un acto en el cual ordenamos un comportamiento. Es el sentido de un acto en el cual ordenamos un comportamiento. Miren, ordenamos un comportamiento. Porque hemos citado pues a Carlos Alberto Pérez Gil. Dice, lo que no está prohibido, usted lo puede hacer.
Pero si la norma lo dice, ya hay una prohibición pasiva. Acto jurídico. Acuerdo, voluntad, lo primero. O sea, ahí te están diciendo que usted tiene que tener el primer atributo de la voluntad. La manifestación de esa voluntad la podrá tener un menor de edad, no la tiene. La podrá tener a una persona de tercera edad, no la tiene. Tiene que pasar por el notario le va a poner un perito, ¿no? Un médico para que lo analice, si está en su... ¿Perdón? Un examen psicológico. Un neurólogo. Un neurólogo, ¿no? Un examen psicológico, ¿no? Que esté. Luego, el objeto de la prestación tiene que estar claro, ¿no? Jurídicamente posible, ¿no? Entonces, ya el legislador te está colocando esos deberes de ejecución. Entonces, lo de Kelsen no queda ahí nomás. Esas normas y producción de normas no es otra cosa que el sentido del acto que ordena el comportamiento humano. Ahora bien, la distinción entre ser y deber ser no puede ser explicado, dice Kelsen, ficha 14, como un elemento propio de la conciencia. Como estábamos comentando la clase pasada, creo que fue acá en San Marcos, hablábamos sobre el dolo cognitivo, ¿no? Que entre broma y serio decíamos que al fin y al cabo el dolo está en la mente del juez, pues, ¿no? La conciencia de la antijuricidad. Hoy ya con los trabajos que hemos desarrollado la semana pasada y que el grupo de Marco lo está haciendo muy bien, es sobre el dolo cognitivo, ¿no? O sea, básicamente basta conocer el elemento objetivo del tipo, ¿no? Porque ya la antijuricidad está dentro, ¿no? De la descripción del tipo, lo que para Kelsen sería dentro de la descripción de la norma, más no del ordenamiento jurídico, porque es decir mucho ya. Entonces, sí, Kelsen le da una respuesta a esa crítica que él le hace, que él no dejó la duda entre el ser y el deber ser. Dos cosas, o no leyeron a Kelsen, o están opinando sobre opinaciones. Hay que tener bastante cuidado. Ahora, para delimitar este concepto de Kelsen no lo dice por decir, ¿no? A título de revisar nosotros los trabajos de investigación, ¿no? Para todos, usted cuando hace un trabajo tiene que citar, ¿no? Puede ser citas textuales, ¿ah? No hay ningún problema, pero luego ustedes agregan el contenido de sus creaciones heroicas que puedan tener. Así tienen en contra de toda la doctrina. Y esta respuesta que da Kelsen sobre el ser y el deber ser lo fundamenta en la ficha 1. Anoten, en la cita 1 de arranque. Y ahí cita a dos autores alemanes, George Edward Ward y Karl Menger. Menger no, sino Menger. Está la cita. Dice, es imposible deducir, citando estos dos autores alemanes, que es imposible deducir una conclusión ética a partir de premisas completamente no éticas. Porque la premisa es normativa, no es ética. Ese es lo brillante de Kelsen. Por eso que en el doctorado el profesor Palomino nos decía siempre vamos a volver a Kelsen. Y es verdad, siempre volvemos a Kelsen. Entonces, la cita 1 con la cita 2, donde cita también a otro autor, donde dice, ¿no? El deber fáctico aparece cuando su intelectualidad se basa en una justificación o no propia del sentido de su acto. Y aquí corremos un poco más a la ficha 14, citando a Ernest Mayli.
Entonces, a grandes rasgos, podemos ir diciendo que Kelsen sí respondió a esa dualidad entre el ser y el deber ser. Sí lo respondió, ya es un tema de ustedes, los juristas que se están formando acá en la unidad de posgrado, en sus diferentes tesis, cual sea la tesis que tengan, van a tener que citar a Kelsen, ¿no? Vamos a suponer una tesis de maestría o doctoral que tenga que ver con cualquier ámbito, obviamente del derecho penal, porque están haciendo ciencias penales, van a tener que citar a Kelsen, ¿no? Porque es la base central, ¿no?, del estudio de las normas, ¿no? Cualquier regulación, sea sustantiva o procesal. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros entonces, ya a manera de conclusión, ir cerrando los criterios de la teoría pura del derecho que abre el positivismo jurídico, que va a ser materia de la próxima clase? Es primero sobre el significado del sentido jurídico, ¿no? O sea, primero ponemos el significado del sentido jurídico. La primera conclusión, donde distingue las leyes de la causalidad con la producción de la norma, ¿no? Hay una distinción muy clara. 2, la producción de la norma. ¿Cómo es que se produce esa norma? A través de los sistemas. Hemos dicho que para Kelsen, voy a subrayarlo, ¿qué es la norma? No es otra cosa que el resultado de un sentido del acto propio del comportamiento humano. ¿Se acuerda cuando empezamos a trabajar a los filósofos del derecho penal, ¿no? Dijimos al inicio que el comportamiento delictivo, al comienzo con la primera teoría empirista, era conducta o conducta típica o acción, ¿no?, antijuricidad y culpabilidad. Esa era la estructura, porque la tipicidad vino después de una interpretación y luego vino la antijuricidad para el campo del derecho penal. Von Lis, ¿no? Von Lis. Después viene Radbruch, y Radbruch dice, no, al derecho penal no le interesa el comportamiento, lo que le interesa es la conducta típica. Cualquier comportamiento que no encuadre dentro del tipo, y aparece Belling con la estructura del tipo penal. Entonces, a partir de ahí decimos conducta típica o comportamiento típico, no solamente conducta, ¿no? Y esto lo aclara Kelsen. ¿Qué cosa es la norma? Es el sentido de un acto que se desarrolla ¿en dónde? En su comportamiento humano. Ese es el sentido de la norma, ¿no? Segundo punto de apreciación. El tercero, ¿cuál es la validez y el dominio de la validez de ese conjunto de normas? O sea, no solamente la validez, sino cómo dominas tú esa validez del sentido de la norma. Es distinguir lo real de lo fáctico. Esto también es brillante en Kelsen, ¿no? Porque, oiga, lo real usted no va a llegar a establecer. Usted como juez, como fiscal, como abogado. Lo fáctico, sí. Lo fáctico, sí. ¿Pero qué fáctico? ¿Qué fáctico? ¿El hecho o sus conclusiones? Las conclusiones del fáctico. ¿A través de qué? Ya sea de su declaración, de elementos de prueba, etcétera. Usted fiscal va construyendo esa teoría que hoy le llaman teoría de caso. Pero realmente el hecho solamente lo conoce el que hizo el hecho y los que creen Dios. Y los que no creen en Dios, la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza.
Solamente habrá observado y sentido lo que hizo el agente en el momento que hizo el acto criminal, o él mismo. Por eso cuando ustedes como fiscales, y ustedes como abogados, y ustedes como jueces, observan una problemática, están observando las conclusiones, no la realidad, porque Kelsen ya lo dice. Esa realidad no la podemos conocer, el fáctico sí. Pero no cualquier fáctico, ¿eh? Sino un fáctico que viole una regulación normativa, ya sea poniéndolo en peligro o comenzándolo a radiar. El cuarto punto es la regulación normativa a través de normas positivas y normas negativas, ¿no? O sea, las positivas son aquellas que te obligan, normas obligatorias, y las negativas son normas que te permiten. O sea, lo que conocemos nosotros en ciertas circunstancias, vulnerar esa norma. Pero las que predominan el derecho, dice Kelsen, son las obligatorias. Porque vivimos en una sociedad de deberes. De deberes. Aquí no hay pues que no tuve plata, no pagué la luz, porque no tuve plata te cortan la luz. Pues. No, que todavía no he cobrado, el Poder Judicial no me ha pagado cuando tenía que pagarme, me cortan el internet. Pues. Hay deberes. La clase acá es a las 6. Yo le doy 5 minutos, 6 y 5. Son deberes. Llegan después de las 6 y 5, el doctor Falcón se va a encargar de, al final, eliminar a los que llegaron tarde y no han podido justificar. Y perderán el curso. Esa es la, o sea, son los deberes que Kelsen nos da para el desarrollo propio de la confección de la sociedad. Si no, no tuviéramos sociedad. Y el aporte de Kelsen es tan brillante que a partir de Kelsen prácticamente todas las sociedades, sea un Estado democrático de derecho o un Estado legal, tiene que tener normas. En un Estado democrático de derecho es la Constitución. En un Estado legal de derecho es lo que el jerarca quiere hacer. Pues, ¿no? No tiene por qué motivar. Pero en ambas, el elemento vinculante es la fuerza. Jering, el fin del derecho. La fuerza es coacción. La norma es coercitiva. Doctor, me han citado para tal día a la fiscalía. ¿Puedo ir? No, debes ir, compadre, porque si tú no vas, te van a aplicarle la premio. Así de fácil. No, pues si no he hecho nada. Tienes que ir. A premio. Es un funcionario que está ordenando, no es cualquiera. Si tienes miedo, no tienes nada que hacer, no tienes nada que ver, afronta. Pero si tienes que ver algo en este tema, entonces hay que estudiar el caso, ¿no? Bueno, los jueces tienen la obligación de resolver conforme a ley, los fiscales también. ¿Hay un plazo? No lo hay, pues. ¿Hay un plazo para que los jueces emitan sentencia? No lo hay. Los fiscales sí tienen los plazos para los casos de formular después investigó la... ¿Perdón? Requerimiento de acusatorio, sobreseimiento. Claro, el requerimiento acusatorio, ellos sí tienen 15 días, pero los jueces para resolver, dice el plazo de ley. ¿Cuál es el plazo de ley? Yo busco el plazo de ley y no. ¿Cuál es el plazo de ley? 5 días desde que se recibe la detención. ¿En qué parte está del código? El Código Procesal Penal, el artículo exacto no puedo recordar. Ahí estamos, no me estás hablando nada. ¿No? Tienes tú que encima el artículo tal de la ley tal. Yo he buscado ese plazo. Sí está contemplado. Ya. 5 días desde que se recibe la defensa material. 5 días hábiles. ¿Y lo hacen? Sí, porque de audiencia y audiencia son 8 días, pero para emitir sentencia son 5 días. Ah, bueno, ya hemos avanzado entonces. ¿Sí? Ya pon la carita de duda todos acá. Yo también, bueno, no sé, es un tema. No, pero es así, vivimos en un Estado democrático, al menos creo yo, quiero vivir en un Estado democrático y constitucional. De verdad que sí.
Yo quiero vivir en un Estado democrático constitucional. La pregunta es, ¿estaremos viviendo en un Estado democrático constitucional? No me digan nada sí o no, no interesa eso, pero la pregunta quedó ahí. Pero Kelsen no tiene culpa en nada acá, ¿no? Hay algunos que, no, que el derecho positivo, que hay que cambiarlo, que ese código no sirve, que hace poco han soltado creo que 4 sujetos que habían robado, hurtado y, no, que los fiscales son corruptos porque lo han soltado y esto que el otro. No, no es eso. Lo que sucede es de que no habrá prueba, pues, ¿no? Tampoco podemos tener preso a alguien que tenemos indicios nada más, ¿no? O de repente había un error a calificar, qué sé yo, no sé, ¿no? Entonces, en esa línea, esa regulación positiva y negativa, ¿no? Te da prácticamente al jurista, tanto al práctico, como son ustedes, fiscales, jueces y abogados, ¿no? Y al jurista teórico, es decir, aquel que de repente uno de ustedes o muchos, no sé, se dedica a la investigación, ¿no? Porque no todos tampoco litigan, ni son jueces ni fiscales, ¿no? Se dedican. Y la final es la norma que constituye básicamente los elementos de valor. Aquí tenemos nosotros un material, Bruno Leoni, Lecciones de Filosofía del Derecho, ya con esto termino, es la ficha 16. Dice, Leoni advierte mucho menos la exigencia de marcar su posición respecto al positivismo jurídico y sobre todo en oposición a su versión más madura, le decía el segundo Kelsen, ¿no? El que ya estaba más maduro, ¿no? Ficha 15. Frente al público de sus propios estudiantes y a la comunidad de sus propios colegas europeos. Kelsen no solamente examinó de cerca su propia teoría, sino también desarrolló su propia reflexión en términos antagónicos y alternativos. La cita es, está en alemán, le voy a pasar la copia hoy día, un poco difícil la traducción. ¿Dónde se refuta el mismo Kelsen a él mismo? O sea, Kelsen contra Kelsen, ¿no? Este era el segundo Kelsen que yo le comenté. ¿Cuál es el segundo Kelsen? Aquel que dice en uno de sus últimos trabajos sobre la teoría de la norma, que se publicó en México en 1970, ya cuando Kelsen ya estaba un poquito avanzado de edad y estaba un poquito delicado, donde él indica que las normas también pueden ser excluyentes cuando tienen un contenido ético y moral. Esta situación de ser excluyentes por un tema ético y moral fue de pronto desarrollado por Hart, L.H. Hart, ¿no? La cita correspondiente es la próxima sesión que tenemos referente al positivismo jurídico. Finalmente, Kelsen es uno de los principales representantes de la corriente del relativismo axiológico, ¿no? Ese es el sexto punto. El relativismo axiológico, en el cual viene ligado a una democracia formal. Entonces no digamos pues que el Estado legal de derecho, porque asuma una norma con contenidos jurídicos, tenga que ser necesariamente respetada. Porque Kelsen ya lo dice, siempre y cuando esté dentro de un sistema democrático. Y uno de los más grandes filósofos, algunos lo han considerado como el mayor filósofo del derecho, es un tema ya a discutir, es Rawls, ¿no? La próxima clase lo vamos a ver, voy adelantando algo, es respecto básicamente a la traducción de los libros de Rawls, en donde implica una variación, no concretamente en los trabajos de Kelsen,
sino en el racionalismo jurídico, de cómo se va a ir interpretando el racionalismo jurídico para el nacimiento del positivismo jurídico. Bien, hemos culminado la clase el día de hoy. Me despido con los chicos del Instituto de Filosofía y Derecho Penal y me quedo con el posgrado. Gracias por su presencia. Debate, preguntas.